Liberar a tu niño interior. Para ser totalmente libres, tenemos que analizar lo ocurrido en nuestra familia de origen, crecer y marcharnos de casa realmente. Como dice Fritz Perls, el objetivo de la vida es pasar del apoyo del entorno al autoapoyo. El objetivo de la vida es alcanzar la independencia. La independencia se basa en un sentimiento de vergüenza sana. Somos responsables de nuestra propia vida. Las primeras relaciones de nuestra vida se caracterizaron por el abandono, lo cual provocó la creación de nuestra identidad basada en la vergüenza. Al no disponer de un auténtico yo, nos aferramos a las personas que cuidaban de nosotros mediante un vínculo imaginario o construimos muros a nuestro alrededor para que nadie pudiera hacernos daño. Estos hechos ocurridos durante los primeros años de nuestra vida marcaron todas nuestras relaciones posteriores. Como dijo Werner Erhard, hasta que no resolvemos nuestras relaciones originales, nunca podemos participar realmente de otra relación. Marcharse de casa significa romper nuestras relaciones originales, y puesto que la mayor parte de nuestra vergüenza se debe a esas relaciones, marcharse de casa es una efectiva manera de reducir la vergüenza. ¿Qué implica el hecho de marcharse de casa? ¿Y cómo lo hacemos? Marcharse de casa es la segunda fase del viaje hacia la plenitud, llamado fase de enfrentamiento. Esta fase implica entrar en contacto con el niño herido y solitario que habita en nuestro interior y que fue abandonado hace ya mucho tiempo. Este niño es parte de nosotros y alberga toda nuestra energía emocional bloqueada. Esta energía está especialmente bloqueada cuando sufrimos graves abusos. Para recuperar el contacto con ese niño herido, debemos volver atrás y experimentar de nuevo las emociones que se bloquearon. La energía bloqueada afecta gravemente nuestra capacidad de pensar y razonar. Nuestra mente se ve limitada a un restringido campo de visión. Somos incapaces de juzgar, percibir o razonar correctamente acerca de los acontecimientos personales de nuestra vida. Aparentemente este bloqueo emocional no perjudica el pensamiento abstracto o especulativo. Cuando nuestra capacidad de juicio resulta inutilizada, la voluntad, que es el ejecutor de nuestra personalidad, pierde su capacidad de distinguir alternativas y ya no puede basarse en la realidad. La persona emocionalmente bloqueada está totalmente gobernada por la voluntad y su comportamiento se caracteriza por desesperados intentos de controlar. El individuo que se deja llevar por la voluntad juega a ser Dios. La única forma de desbloquear nuestra mente y sanar nuestra tendencia a la compulsividad consiste en retroceder y volver a experimentar las emociones. Las emociones bloqueadas deben volver a ser experimentadas tal como ocurrieron originalmente. Las necesidades de dependencia no satisfechas o ignoradas deben ser reeducadas con nuevas lecciones y experiencias correctivas. Debemos liberar a nuestro niño interior herido. Nuestro comportamiento compulsivo es el resultado de esos sentimientos bloqueados, el dolor no superado, que se recrea una y otra vez. Solo existen dos opciones: superar estos sentimientos volviéndolos a experimentar, o recrearlos mediante nuestro comportamiento compulsivo. También podemos exteriorizarlos mediante una depresión o suicidio, o proyectarlos sobre los demás mediante una estrategia para traspasar la vergüenza a otras personas. Debemos marcharnos de casa y convertirnos en nosotros mismos para sanar nuestro comportamiento compulsivo. Todas las personas dominadas por la vergüenza han pertenecido a familias afectadas por algún trauma.
Los niños que padecen un trauma reciben muchos estímulos en un tiempo demasiado limitado para ser capaces de controlar estos estímulos. Todos los traumas causados por abandono estimulan los sentimientos relacionados con el dolor en los niños y simultáneamente bloquean los sistemas de liberación de estos sentimientos. Como Alice Miller ha escrito repetidas veces, lo que nos perjudica emocionalmente no son los traumas que sufrimos durante la infancia, sino la incapacidad de expresarlos. Cuando un niño es abandonado por negligencia, abuso u otras causas, se ignora su dolor. Los niños necesitan que se valide su dolor, necesitan que se les enseñe a exteriorizar sus sentimientos y necesitan tiempo y apoyo para conseguirlo. Los niños abandonados no se convertirán en personas dominadas por la vergüenza si cuentan con un aliado que valide su dolor y les dé tiempo para superarlo. Para poder superar el dolor deben tenerse en cuenta varios factores. El primero es la validación. El trauma de nuestra infancia debe ser validado como real, de lo contrario no podrá superarse. Tal vez la peor consecuencia de estar dominado por la vergüenza sea que no sabemos lo deprimidos y enfadados que realmente estamos. De hecho, no sentimos el dolor no superado. Nuestro falso ego y sus defensas impiden que lo experimentemos. Paradójicamente, las mismas defensas que nos ayudaron a sobrevivir al trauma de la infancia se han convertido ahora en barreras que impiden nuestro crecimiento. Fritz Perls dice, nada cambia hasta que se convierte en lo que es. Debemos desenterrar el dolor que habita en nosotros y enfrentarnos a él. Un individuo no puede expresar y superar su dolor a solas. Millones de adultos lo intentamos cuando éramos niños. Nos acostábamos llorando abrazados a la almohada o nos encerrábamos en el baño. El dolor no superado es la principal causa del llamado síndrome postraumático. Muchos soldados que regresan de la guerra padecen trastornos de irrealidad, pánico, incapacidad mental, nerviosismo, angustia, despersonalización, necesidad de controlar, pesadillas y trastornos del sueño. Los mismos síntomas también son comunes en niños que pertenecen a familias disfuncionales. Son los síntomas del dolor no superado. Además de la validación y el apoyo, el individuo necesita experimentar los sentimientos que se le prohibieron. Esta vivencia debe llevarse a cabo en un entorno que no cause vergüenza. Los sentimientos asociados con la experimentación del dolor son la ira, los remordimientos, la depresión, la tristeza y la soledad. Para superar el dolor es necesario realizar una especie de ejercicio psíquico. La duración de este ejercicio varía en función de la intensidad del trauma. El individuo necesita tiempo suficiente para completar el ejercicio. El ejercicio de revivir el dolor original es una forma de recuperar el contacto con el niño desamparado que habita en nuestro interior. Es muy importante recuperar este contacto porque una de las principales causas de nuestra vergüenza tóxica fue la negligencia de nuestras necesidades propias del desarrollo. Cada etapa de nuestro crecimiento fue especial y comportaba sus propias necesidades. Durante los primeros meses de vida necesitábamos un amor incondicional. Necesitábamos oír palabras, como por ejemplo, soy tan feliz de que estés aquí, bienvenido al mundo, bienvenido a nuestra familia, a nuestro hogar. Estoy tan contento de que seas un niño o una niña. Quiero estar cerca de ti, abrazarte y amarte. No me importa satisfacer tus necesidades, te daré todo el tiempo que necesites para satisfacerlas. Las personas cuyas necesidades no fueron satisfechas empiezan a llorar cuando escuchan estas palabras que necesitaban oír pero no oyeron. Estas palabras les llegan al fondo del alma. Ahora realizaremos la práctica de la meditación
Abraza a tu niño interior desamparado. Siéntate, manteniendo la espalda recta. Relájate y concéntrate en tu respiración. Sé consciente de tu respiración durante unos minutos. Sé consciente del aire que inspiras y del aire que expulsas. Siente la diferencia del aire cuando entra y cuando sale. Concéntrate en esa diferencia. Ahora imagina que estás bajando por una larga escalera. Desciende lentamente mientras escuchas que cuento de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuando llegas al final de la escalera, giras a la izquierda y caminas por un largo pasillo, con puertas a tu izquierda y a tu derecha. En cada puerta hay un símbolo de colores. Obsérvalas. Miras hacia el final del pasillo y sientes un campo de fuerza luminosa. Atraviesas esa cortina de luz y viajas por el pasado hasta una calle donde viviste antes de tener 7 años. Caminas por la calle hasta llegar a la casa donde viviste. Mira la casa. Fíjate en el color de la casa, las ventanas, las puertas. Ves a un niño pequeño que sale de la casa. ¿Cómo va vestido? ¿De qué color son sus zapatos? Acércate a él. Dile que formas parte de su futuro. Dile que sabes mejor que nadie por todo lo que ha pasado. Su sufrimiento, su abandono, su vergüenza. Dile que de todas las personas que conocerá a lo largo de su vida, tú serás el único que jamás lo abandonará. Ahora pregúntale si quiere venir a casa contigo. Si la respuesta es no, dile que mañana volverás a visitarlo. Si la respuesta es sí, tómalo de la mano y empiecen a caminar. Mientras se alejan, tu padre y tu madre salen a la puerta. Diles adiós con la mano. Miras por encima del hombro mientras sigues andando y tus padres se vuelven cada vez más pequeños, hasta que desaparecen por completo. Das la vuelta a la esquina y ves a tu poder superior y a tus amigos más queridos que te están esperando. Abrazas a todos tus amigos y dejas que tu poder superior penetre en tu corazón. Ahora, aléjate andando y promete a tu niño que lo visitarás cada día durante 5 minutos. Luego, coloca a tu niño en la palma de tu mano y deja que se encoja hasta que tenga el tamaño de tu mano. Colócalo en tu corazón. Ahora camina hasta llegar a un lugar hermoso al aire libre. Detente en el centro de ese lugar y reflexiona sobre lo que acabas de experimentar. Sientes una sensación de comunión contigo mismo, con tu poder superior y con todas las cosas. Ahora miras hacia el cielo y ves que las esponjosas nubes dibujan la silueta del número 5. Luego ves que el 5 se transforma en un 4. Siente tus piernas y tus pies. Ves que el 4 se transforma en 3. Siente la vida en tu estómago y en tus brazos. Ves que el 3 se transforma en 2. Siente la vida en tus manos, tu cara, todo tu cuerpo. Ahora que estás a punto de despertarte, serás capaz de hacer cosas con tu mente
perfectamente despierta. Ves que el 2 se transforma en 1 y te despiertas, recordando esta experiencia. A lo largo de nuestra vida reciclamos nuestras necesidades de desarrollo. Cada vez que iniciamos algo, desencadenamos nuestras necesidades de la infancia. Una vez que nos sentimos seguros y confiamos en el entorno que nos rodea, nuestra parte infantil quiere explorar y experimentar. Nuestros propios hijos desencadenan nuestras necesidades cuando pasan por las diferentes etapas de desarrollo. Tenemos la oportunidad de, siendo adultos, cuidar de nosotros en cada una de estas etapas. Siendo adultos somos capaces de crear un contexto donde podemos satisfacer nuestras necesidades. Es importante ser consciente de que la necesidad de encontrar a nuestro niño interior forma parte del viaje de todo ser humano hacia la plenitud. Nadie tuvo una infancia perfecta. Todo el mundo arrastra los temas inconscientes y no superados de su historia familiar. El viaje del niño interior es el viaje de un héroe. El objetivo del héroe consiste en llegar a ser una persona plena y realizada. Pero el camino está sembrado de trabas y peligros. En la mitología griega, Edipo mata a su padre y Orestes mata a su madre. Abandonar a los padres es un obstáculo que uno debe afrontar en su viaje heroico. Matar a los padres es un simbolismo de abandonar el hogar y crecer. Encontrar a nuestro niño interior es el primer salto sobre el abismo de dolor que nos amenaza, pero encontrarlo no es más que el principio. Debido a su aislamiento, abandono y gran necesidad, este niño es egocéntrico, débil y está asustado. Debe ser sometido a una cierta disciplina para que libere su increíble poder espiritual. Como dicen Hal Stone y Sidra Winkelmann, el rumbo de nuestras vidas está determinado por una serie de personalidades que viven dentro de cada uno de nosotros. Estas personalidades se manifiestan constantemente en nuestros sueños y fantasías, nuestro estado de ánimo y nuestras enfermedades, y a través de una multitud de impredictibles e inexplicables reacciones ante el mundo que nos rodea. Y como dice Sheldon Kopp, estas transformaciones no pueden obtenerse sin un coste. Para que se lleven a cabo debemos aprender a vivir el resto de nuestros días en la ambigüedad de saber que además de todo lo que somos, también somos lo contrario. No podemos deshacernos de nuestros demonios sin correr el riesgo de que nuestros ángeles también se desvanezcan con ellos. Parte del esfuerzo para llegar a aceptarse totalmente a uno mismo consiste en aceptar nuestros sentimientos, deseos y necesidades dominados por la vergüenza. La mayoría de las personas dominadas por la vergüenza se sienten avergonzadas cuando necesitan ayuda, cuando se sienten tristes, alegres o enfadadas y cuando sienten deseos sexuales. Estos aspectos esenciales que forman parte de nosotros mismos han sido rechazados. Intentamos actuar como si no necesitáramos nada, fingimos que no sentimos lo que sentimos. Muchas veces ignoramos nuestra sexualidad y actuamos impulsados por el puritanismo, o utilizamos la sexualidad para evitar a otros, y también así los sentimientos y necesidades. En ambos casos estamos rechazando partes fundamentales de nosotros mismos. Estas partes rechazadas suelen aparecer en nuestros sueños y los productos de nuestra imaginación. Esto se produce especialmente en el caso de la sexualidad y los instintos naturales. Veamos algunos ejemplos.
Un hombre sueña que está en un aula. Un grupo de mujeres lo están desnudando. Una de estas mujeres le toca sexualmente y él alcanza una gran excitación. Sueño que me persigue un animal salvaje. Sueño que un ladrón con el rostro cubierto intenta entrar en mi casa. Una mujer sueña que está conduciendo y unos hombres árabes la miran y sonríen impúdicamente. Cada sueño es la manifestación de un instinto que ha sido rechazado. Los sueños son una magnífica oportunidad para contactar con aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos. Estos aspectos intentan atraer nuestra atención. Son una energía, una emoción, deseo o necesidad que ha sido rechazado por culpa de la vergüenza cada vez que se ha manifestado. Estas energías han sido reprimidas pero no destruidas. Siguen estando perfectamente vivas en nuestro subconsciente. Jung se refería a estos aspectos rechazados como nuestro lado oscuro. Si no aceptamos nuestro lado oscuro, jamás podremos sentirnos completos.